de victoria, un aleluya, un gloria a Dios, un amén, bendito sea el nombre de Jesús. Cuando yo llegué por primero a la iglesia, mi primera vez, hermano, cuando me convertí, yo era el más gritón de la congregación. Parecía ese amigo que está ahí. Amén, 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 aleluya. Y tal vez Dios nos está hablando, estás muy callado, te dice. Estás muy silencioso, muy pasivo, muy apagado. Has perdido el Pentecostés, has perdido el gozo, el fuego, la unción. Has perdido la bendición. No, hermano, alabe el bendito nombre de Cristo Jesús. Alabe el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no está muerto, no es un velorio. Él ha resucitado. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Él verdaderamente ha resucitado. Y así como lo miraban al hermano algunos ahorita, ¿y este qué? Así me miraban todos a mí en la iglesia también. Así, cabalito, el más gritón de la congregación. Amén. Hermano, gócese, porque Cristo ha resucitado y está en nuestros medios. Lucas 24. El Evangelio de Lucas capítulo 24 dice amén en esta hora, hermanos. Versículo 1. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. El Evangelio de Lucas, apóstol de Jesucristo, capítulo 24, versículo 1. Aleluya. ¿Lo tenemos todos? Y dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo de la siguiente manera, y dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no lo creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Pueden tomar su lugar en esta hora. Bendito sea el Señor. Hay 4 eventos que representan la piedra angular del cristianismo. Hay 4 sucesos que representan la iglesia cristiana. Escúcheme bien, aleluya. El primero es el nacimiento de María, madre de Jesús, que se celebra, aleluya, año con año. Bendito sea el nombre de Dios. El mundo, muchas familias lo celebran, uno lo celebra de una manera errónea, pero la iglesia lo celebra de la manera correcta. Bendito sea el nombre de Dios. Y el segundo suceso es la resurrección de Jesucristo, el cual hoy en este día estamos conmemorando y celebrando. Bendito sea el nombre de Dios. El tercer suceso, que enmarca la iglesia cristiana es el rapto de la iglesia, y ese evento es eminente y hoy puede suceder. Hoy puede venir Cristo. ¿Cuántos lo están esperando?
¿Cuántos lo están esperando? Puede venir hoy en la medianoche. Bendito sea el nombre de Dios. Ese es el tercer suceso. El cuarto suceso, hermano, aleluya, es, hermano, cuando Cristo venga a reinar juntamente con su iglesia. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Dice amén, hermanos. Ahorita los gobernantes a todo el mundo los tienen descontentos por todo el mundo. Si no es de un país, es de otro, pero ningún pueblo está contento con sus gobernantes. Hermano, yo añoro, deseo el día que Cristo venga juntamente con su iglesia. Vengamos aquí a la tierra, hermano, a reinar con Cristo. Aleluya. Y estemos con el Señor por siempre. Porque ese gobierno, hermano, va a ser justo. Ese gobierno, aleluya, va a resolver todas las situaciones de la tierra. Dice amén en esta hora, iglesia de Cristo. Aleluya. Esos cuatro sucesos son los que, hermano, aleluya, le llaman la piedra angular del cristianismo. Por eso es que somos reconocidos como la iglesia cristiana, porque creemos en estos cuatro sucesos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Dice amén, hermanos. Creemos que Jesús nació de la Virgen María. Creemos en la resurrección de Jesucristo. Creemos en el rapto de la iglesia. Y creemos que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que va a reinar por la eternidad. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Dice amén, hermanos. Y hoy celebramos la resurrección de Jesucristo. Y esta celebración, hermano, nos garantiza la vida eterna. Digo, este suceso, la resurrección, nos garantiza la vida eterna. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios, hermano? La historia de la resurrección se capta en estas tres palabras: ha resucitado. Ha resucitado. O en inglés, he has risen. Él ha resucitado. Él ha resucitado. ¿Cuántos lo creen, hermanos? En eso se resume, hermano, este suceso. Y hermanos, el cristianismo se levanta o se va a caer por este suceso. ¿Por qué? Porque si la resurrección no se llevó a cabo, entonces de nada sirve este evangelio. Digo, si la resurrección no sucedió, en vano es el evangelio. Por este suceso, hermano, la iglesia de Cristo se fortalece. Porque la resurrección, hermano, marcó una gran diferencia en los seguidores de Cristo. Si usted mira que cuando Jesucristo murió, ¿cómo estaban todos? Tristes, desilusionados, temerosos, asustados, escondiéndose, porque no sabían qué sucedería con ellos ahora que allí habían prendido y puesto muerte a su maestro. Pero cuando resucitó Jesús, ese grupo de creyentes que estaban atemorizados y escondiéndose y que no sabían qué sucedería de sus vidas si el gobierno o el imperio romano los capturase por ser seguidores de Jesús, esos hombres estaban aterrorizados, hermano. Pero cuando resucitó, cobraron una fe impresionante.
Cobraron una fuerza, hermano, inquebrantable, que empezaron a provocar señales y milagros por todas partes. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? Por eso es que la iglesia debe de reconocer que Jesucristo sí resucitó. ¿Y por qué resucitó? Resucitó, hermano, para levantar a su pueblo, para levantar al caído, para mostrar su gloria, para sanar al enfermo, para levantar, hermano, al drogadicto, para restaurar a la humanidad. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, la iglesia no es una iglesia débil. La iglesia no es una iglesia, hermano, enfermiza, debilitada, sin fe, llena de temores. La iglesia es la iglesia militante, la iglesia que va marchando hacia adelante. Bendito sea el bendito nombre de Cristo Jesús. Dicen amén en esta hora. La tumba estaba sellada por el imperio romano y custodiada por soldados romanos. Aleluya. Y si Cristo no resucitó de los muertos, hermano, los cantos que tú cantas, los sermones que tú escuchas, de nada han servido. De nada han servido. Aleluya. Y si Cristo no resucitó, nuestros templos donde nosotros nos reunimos para adorar, hermanos, simplemente estamos adorando el cuerpo de un ser muerto. Pero como Cristo sí resucitó, no estamos en un velorio, estamos celebrando, hermano, al Rey de Reyes que resucitó de entre los muertos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Dice amén en este momento, hermano. Aleluya. Jesucristo sí resucitó de entre los muertos como Él lo prometió. Él resucitó. ¿Y sabe de dónde salieron las mejores noticias de la historia de la humanidad, hermano? De un cementerio. Aquel puño de mujeres estando en el cementerio, llevando especias aromáticas para embalsamar los restos de Jesús. Salieron gritando de aquel sepulcro, de aquel cementerio, diciendo: Él ha resucitado, Él ha resucitado, Él ha resucitado, Él ha resucitado, Él ha resucitado. Esas mujeres iban gritando. Esas mujeres nadie las callaba. Bendito sea el nombre de Dios. Iban gritando: Él ha resucitado. ¿Cuántos creen que Él ha resucitado? Amén, aleluya. Y estas palabras, Él ha resucitado, hicieron temblar al imperio romano, quien lo había crucificado. Escúchame bien, iglesia. Habían hecho temblar estas palabras los gobernantes, Pilato, Herodes y todos, hermanos, los soldados. Habían, hermano, mandado a crucificar, incluyendo a los rabinos, a los fariseos, al Sanedrín de aquel entonces. Habían mandado crucificar al Rey de Reyes, hermano, aleluya. Pero, aleluya, empezó a temblar el imperio romano. Y no solamente eso, cuando se escucharon los gritos de que Él ha resucitado, el mismo infierno empezó a temblar. Dicen amén en esta hora. No solamente el imperio romano, hermano, se tembló, sino que el mismo infierno empezó a temblar, porque sabía que había sido derrotado, porque Él había resucitado. Él no estaba muerto, Él había resucitado. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, aleluya. En Mateo capítulo 28 dice que el imperio romano pagó gran cantidad, hermano, de dinero a los guardias, quienes habían sido testigos de la resurrección. Imagínense, hermano,
Pusieron, hermano, si miraron a los soldados romanos hoy temprano, ¿verdad? Aquí los necesitamos ahorita. Y estaban esos soldados romanos custodiando la gran piedra. Unos eruditos dicen, hermano, que esa piedra no la podía mover una sola persona. Los estudiosos dicen que esa piedra casi pesaba 1 tonelada y se necesitaba de 15 a 20 hombres para rodar la piedra de la tumba de Jesús. Aleluya, no era una piedrecita. Hermano, usted trate de mover una piedrecita de perdida, aleluya, de este tamaño. Unas 100 libras. Le va a pesar, imagínese, una piedrota. Dice que tomaba entre 15 y 20 hombres para poder remover la piedra de aquella tumba. Y los soldados ahí estaban de noche, de guardias, cuidando la tumba. Pero la escritura dice en Mateo 28 que estos soldados presenciaron, fueron testigos de la resurrección de Cristo. Pero el gobierno romano les dio una gran suma de dinero y las instrucciones eran que les dijeran al pueblo que sus discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Vaya para Mateo 28, verso 11. Se lo voy a leer para que no le cuenten. Mientras ellos iban, Mateo 28, mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. En otras palabras, ese dicho hasta el día de hoy, muchas religiones incluso, y muchos ateos y escépticos dicen, hermano, que Jesucristo no resucitó. Bendito sea el nombre de Dios. Mucha gente cree que Jesucristo simplemente fue otro buen hombre que hizo bienes, que fue un profeta que hizo la obra de Dios, pero que él nunca resucitó. Unos dicen haber encontrado los restos en la India. Otros dicen que, aleluya, Jesús murió en otros lados y que por eso nunca, ¿verdad?, encontraron sus restos, pero que él nunca resucitó. No hay restos de Cristo. Está vivo. Él vive. Dice amén en esta hora, hermanos. Y esta es la historia de la resurrección. Hace más de 2000 años Jesús había celebrado la Pascua con sus discípulos, hermano. Hace más de 2000 años atrás había celebrado la Pascua y Jesús está orando después de la Pascua. Hermano, se va al Getsemaní y se pone a orar mientras sus discípulos están durmiendo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Mientras sus discípulos están durmiendo, aleluya, Jesús oraba en agonía, porque él sabía que la hora se aproximaba, que la hora de ser entregado en manos de pecadores estaba cerca. Bendito sea el nombre de Dios. Pero los discípulos, aleluya, en la hora más crítica de la historia humana, aleluya, en vez de estar orando, estaban durmiendo. En los momentos más críticos de la vida del hombre, muchas veces en vez de estar de rodillas, en vez de estar clamando, está durmiendo la gente. Dice amén en esta hora, iglesia de Jesús. Así se encuentra la iglesia en la actualidad. En los momentos más difíciles, te está yendo de la patada, amigo.
Te está yendo mal, pero no te humillas. Dice amén todavía. Te está yendo duro y difícil. Y muchas veces no nos humillamos. No nos humillamos, pero dice que Jesús deseaba que sus discípulos orasen con él. Fue una, otra y otra vez. Y los encontraba dormidos. Y los exhortaba y les decía: oye, muchachos, no pueden orar conmigo una sola, tan siquiera una hora, de 5 a 6 de perdida. Hello. No puedes. Están mirando que las cosas se ponen color de hormiga. Y no oramos. No buscamos a Dios. Mire, y Dios le está hablando, hermano. Dios le está hablando. Mire, se paró el hermano Cleto. ¿Dónde está Cleto? Ese es el hermano Cleto. No, no te miro, ahí está. Hay hermano que dice: pastor, no me miro. No, no te miro. Que me no estoy mirando a ver quién. Yo estoy predicando la palabra. Aleluya. Hermano Cleto se paró y: hermano, oren. Es Dios hablándote, iglesia. Y luego se para la sierva aquí y: hermano, mire a la oración. Y Dios nos estaba preparando para lo que venía. Dios te está hablando. Que te prepares, que ores. Dijo Jesús, dice: llegará el día en que el esposo le será quitado, y entonces tendrán que ayunar y tendrán que orar. Dice amén en esta hora, hermanos. Y ha llegado el momento que la iglesia tiene que estar buscando del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos alaban el bendito nombre de Cristo Jesús? Y mientras Jesús oraba, mirando fijamente al cielo, decía: Padre, ¿será posible que de mí pase esta copa? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero el Padre guardó silencio. Hay veces que tú quieres que Dios te responda y no, más que guarda silencio, hermanos. Porque Jesús ya conocía la voluntad del Padre. Escúchame bien. Jesús ya conocía la voluntad del Padre. Y aún nosotros, conociendo lo que Dios espera de nosotros, vamos y le oramos para que nos dé otra respuesta. ¿Aló? Vamos y oramos: Señor, contéstame. Tú ya sabes en tu espíritu, en tu alma, lo que Dios te pide y demanda y espera de ti. Sin embargo, en el momento de tu prueba, como Jesús, en el momento difícil, Jesús ya no quería pasar esa prueba. El Señor: ¿será posible que cambiemos de plan? Que haya otra salida más fácil. Él andaba buscando que el Padre le respondiera, pero el Padre guardó silencio. Escúchame bien, iglesia. Tú estás esperando una respuesta. Tú estás esperando que Dios te conteste, por favor. Que Dios te conteste. Gracias, muy amable. Estás diciéndole: Señor, ¿qué hago? Esto y lo otro. Y el Señor guarda silencio. Porque el Señor ya sabe que tú sabes. He knows that you know. Que tú conoces su voluntad. Pero andamos buscando el lado flaco de Dios. Y que nos consienta nuestros caprichos, nuestra voluntad, nuestros deseos. Pero cuando es la voluntad de Dios y no la tuya, Él guarda silencio. Y el Padre guardó silencio porque el Padre sabía que Jesús ya sabía cuál era la voluntad del Padre. Y fue 3 veces. No sé cuántas veces le has pedido a Dios que cambie la situación. Jesús fue 3 veces. Cámbiame la situación, Padre.
Pero el padre no le respondió. Y Jesús quedó entendido y por entendido se dio. Y se levantó sabiendo que él tenía que atravesar esa prueba grande en su vida. Dice amén en esta hora, iglesia. Hay pruebas que Dios no te las va a quitar. Hay situaciones que no van a cambiar. Hay situaciones que las vas a tener que pasar, que las vas a tener que superar, que vas a tener que salir hacia adelante en medio de esa prueba, en medio de esa lucha, en medio de esa dificultad. Dice amén en esta hora, iglesia de Jesús. Y hermano, aleluya, Jesús, hermano, oraba al Padre, pero su destino y la voluntad del Padre era la cruz. Era la cruz, porque Él era el Cordero de Dios. Él no estaba haciendo el papel de un cordero. Él era el Cordero. No había otro. Nadie más podía tomar su lugar. Lo que Dios tiene contigo no lo tiene con Juan, ni lo tiene con Pedro. Lo que Dios tiene contigo lo tiene contigo. Dice amén en esta hora. Y tenemos que aprender a atravesar los momentos más difíciles en nuestras vidas, igual que el maestro, porque ejemplo nos ha dejado. Dice amén en esta hora, iglesia. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Y entonces, hermano, Él es el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuese. Y fue ahí donde sus discípulos le dijeron, aleluya, vea que no podían orar con Él. Porque hermano, aunque no se lo expresaron con palabras, sus hechos hablaban más que sus palabras. Mira el que está a tu lado y dile, tus hechos hablan más que tus palabras. Por eso es importante, hermano, que nuestros hechos sean hechos por medio de Cristo. ¿Aló? Porque yo puedo decir amar a Dios, pero ser bien indiferente. Me hablan del ayuno, no quiero. Me hablan de las 5 de la mañana en la oración, tampoco quiero. ¿Aló? Me hablan, hermano, de leer la Biblia, no quiero. Me hablan de asistir el domingo, no quiero. No soy dominguero, dicen. Hermano, muchas veces nosotros, hermano, respondemos más con nuestros hechos que con nuestras palabras. Y los discípulos hicieron precisamente, aleluya, eso con Jesús. Le decían, Señor, tú sabes, Señor, estamos contigo hasta la muerte, Padre. Estamos contigo. Y hermano, pero sin embargo, cuando llegaba el momento de que Jesús necesitaba de sus discípulos, ninguno estaba allí dispuesto a estar orando juntamente con él. Los discípulos dormían en el momento más crucial de la historia, y mientras él hablaba, se miró, hermano, se miró a lo lejos, antorchas encendidas que venían apresuradamente hacia el Getsemaní. Se miró, hermano, el camino encendido, y era el imperio de Roma que se acercaba hacia el Getsemaní, en aquel parque donde Jesús solía orar continuamente. Bendito sea el nombre de Dios. Y se acercaron, y entre ellos venía su discípulo Judas Iscariote, el hombre de confianza. Dice el libro de Salmos, que mojaba el pan en su plato. Venía a entregarlo, como lo mostró el drama brevemente, con un beso en la mejilla. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Y así, hermano, Judas
el tesorero del maestro lo entregaba y lo vendía por unas piezas de plata. Vendía al maestro, lo vendía, hermano, porque para él valía más el dinero que la gloria venidera del Rey de Reyes y Señor de Señores. Escúchame bien, tú que dejas la gloria de Dios por lo material, por lo que perece. La Biblia dice: no hagáis tesoros aquí en la tierra, donde la polilla, el orín y los ladrones minan y corrompen. Más bien hacer tesoros en el reino de los cielos, donde ni el orín ni la polilla corrompen, ni los ladrones minan. Y muchos somos como Judas. Te amamos, maestro. Te amo, Jesús, pero no puedo. No puedo hacer tu voluntad. No puedo seguirte. Ya no hay amenes. Necesito al muchacho que estaba ahí gritando. No hay gloria a Dios ya. Tráiganlo de regreso. Bendito sea el nombre de Jesús. Ha resucitado, hermanos. Él no está muerto, Él ha resucitado. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y amados hermanos, aleluya. Y allí, hermanos, los soldados romanos rodearon a Jesús. Lo rodearon y a sus discípulos juntamente con él. Y dijeron los soldados romanos: buscamos a Jesús de Nazaret. Y Jesús se paró firme y dijo: yo soy. Yo soy. Porque él ya estaba decidido y listo. Las 3 oraciones que hizo lo fortalecieron de tal manera que estaba decidido a cumplir la misión de Cristo Jesús. Hermano, cuando tú oras y oras por segunda vez y tercera vez y te mantienes orando, oh hermano, hay una firmeza en tu vida, hay una convicción en tu vida. Llega la convicción, llega la fuerza, llega la fe, llega el entusiasmo, llega el deseo, llega el poder de Dios y te fortalece para que estés dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Pedro el dormilón, lo primero que hizo es querer pelear. ¿Aló? Lo que quería era pleito, Pedro. No, a mí no me van a llevar vivo. Me llevo 2, 3 delante. Y hermano, y le mochó la oreja al soldado romano. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús, hermano? Pero Jesús, hermano, mirando a Pedro, le dijo: Pedro, no es así, Pedro. Y recogió la oreja y se la puso el soldado. Y le dijo: Pedro, las almas no se ganan peleando con ellas. No hay amenes. Las almas no se ganan peleando con ellas. Hello. ¿No es así, Pedrito? Y le puso la oreja del soldado y: disculpa, mi discípulo está medio inmaduro. Está medio chuletón todavía. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Mira el que está a su lado. De repente ese discípulo está medio chuletón todavía. Ese discípulo todavía está medio inmaduro. Todavía quiere pelear. Todavía quiere remangarse la manga. Todavía quiere entrarle. Hello. Ese mismo Pedro un día hizo hermano, lo imaginable. La gloria de Dios descendió sobre su vida. Y Pedro, hermano, mostró la gloria de Dios a través de él. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios, hermanos? Las almas se van a ganar con la demostración del poder de Cristo Jesús.
Y en ese momento, cuando Jesús dijo yo soy, y después de que le puso la oreja al centurión, Jesús fue arrastrado y llevado ante Pilato. Y Pilato, hermano, no halló nada para condenar a Jesús. Yo no hallo ninguna falta en este hombre, dijo. Este hombre es inocente, este hombre no ha hecho nada digno de muerte. Este hombre no ha hecho nada. ¿Por qué lo traen a mí? Aleluya. Y hermano, ahí tendría que haber terminado el juicio, porque Pilato era el gobernador y él tenía el poder para decir lo suelto. Pero la multitud decía: mátalo, mátalo, crucifícalo, 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 decía la gente. Pero Pilato tenía el poder para poder soltar a Jesús libre. Pero por complacer a la multitud. ¿Cuántos alaban a Cristo, hermanos? Por complacer a la multitud, Pilato, hermano, dijo: bueno, vayan con Herodes, vayan a ver qué dice él. Porque, hermano, nadie gritaba a favor de Cristo. ¿Cuántos gritan a favor de Cristo en este día? Muy poquitos. ¿Cuántos gritan a favor de Cristo? Hace más de 2000 años atrás nadie gritaba a favor de Cristo cuando estaba ante Pilato. Todos gritaban: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Pero los fariseos no buscaban justicia, hermanos. Ellos buscaban la muerte del Mesías. Los fariseos no buscaban justicia. Ellos querían sangre. Y por eso lo llevaron ante Herodes. Y los hombres de Herodes lo golpearon, lo abofetearon, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas, le pusieron un trapo púrpura, le quitaron su vestimenta y le decían: dinos, rey de los judíos, ¿quién te abofeteó? Dinos. Si se burlaban del maestro, se burlaban del Mesías, se burlaban de Jesús. Y también Herodes dijo: yo no encuentro nada en este hombre. Él no ha hecho nada digno de muerte. Llévenselo de aquí, dijo. Y lo regresaron ante Pilato. Y Pilato, ante la insistencia del pueblo religioso y de las masas de personas que estaban reunidos, dijo: tráiganme un lebrío con agua. Y ante todos, Pilato se lavó las manos y dijo: yo no lo condeno. Para mí él es inocente. Pero como ustedes quieren sangre, como ustedes quieren destruirlo, yo me lavo las manos ante todos ustedes. A mí no me echen la culpa. Hello. En vez de defender la verdad, hello, se lavan las manos diciendo: a mí no me involucre, a mí no mencione nada, a mí no me eche la culpa, no me vaya a decir. No. Pilato tenía el poder, hermanos. Pilato, escúcheme bien, tenía el poder para apaciguar él tenía el imperio de Roma, hermanos. Él podía, hermano, decirle a los rabinos, a los fariseos: se apaciguan o vamos a ver qué va a pasar aquí. Este hombre no es reo de muerte. Pilato tenía el poder para soltar a Jesús de Nazaret. Sin embargo, fue cómplice. Fue cómplice de la muerte de Jesús. Y hermanos, aleluya,
Pero Pilato prefirió justificarse a su propia manera. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? Y entonces Pilato lo mandó a que lo castigaran. Y Jesús, hermano, fue azotado con un látigo en todo su cuerpo. Pero no era un látigo cualquiera. Era un látigo que tenía unas cuerdas al final, que tenían unos pedazos metálicos en sus puntas. Y cada vez, hermano, que aquel látigo golpeaba el cuerpo del maestro, no solamente le dejaba una marca por el latigazo, sino que cuando era jalado, hermano, aquellos pedazos metálicos, hermano, ya habían incrustadose en la piel, en la carne del maestro. Y cuando jalaban el látigo, se rompía la carne, se rompía la piel del maestro y brotaba la sangre de Jesús. Pilato mandó castigar a Jesús. Lo mandó castigar. ¿Le dieron cuántos azotes? 39. 40 menos 1. Dice que darle 40 y más era la pena de muerte. Darle 39 era dejarlo todavía respirando, moribundo pero respirando. Imagínese el tremendo castigo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Casi moribundo, lo azotaron, desgarrado, desfigurado. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? Y dice Isaías 53 verso 4, vaya para allá rápidamente. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos alaba el nombre de Cristo Jesús, hermano? Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, hermano, porque él sufrió tus dolores. Aleluya. Por eso, hermano, él sufrió por tus dolores, para que tú entiendas que cuando él resucitó, él no resucitó solamente para darte salvaciones. Él, hermano, se llevó todo dolor, toda enfermedad, toda dolencia. Hermano, aleluya, la clavó en la cruz del Calvario. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso en este día tú debes de celebrar un milagro sobre tu vida. Debes de celebrar el milagro de sanidad, el milagro de salvación, el milagro de restauración sobre tu persona. Dice amén en esta hora. Aleluya, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Por su llaga fuimos nosotros curados. Después de haberlo azotado, aleluya, lo llevaron ante Pilato otra vez y le dijeron: bueno, la costumbre es, ¿verdad?, agarrar un prisionero, el de su preferencia, el que más quiera. ¿Y qué gritó la multitud? Denos a Barrabás, dicen. Quiero soltarles un reo. Pero dijeron: denme a Barrabás, y a Cristo crucifíquenlo. Crucifiquen a Jesús, crucifícalo. Y puso Pilato a Jesús, hermoso Rey de Reyes, desfigurado, ensangrentado, humillado y desnudo.
Lo presentaron ante la multitud. Y presentaron, hermano, a un Barrabás barbón, gordo, tal vez hasta tatuado. Y se paró ahí, hermano, con una gran sonrisa. Y dijo: elíjanme a mí, dijo Barrabás. Escójanme a mí, para que yo salga a seguir robando, a seguir haciendo maldades. Y dijeron: denos a Barrabás y maten a Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Y esa es la vida de mucha gente, hermanos. Prefieren a Barrabás, prefieren seguir haciendo lo malo. Escúchame bien, iglesia. Prefieren seguir haciendo el pecado, prefieren seguir practicando la maldad, prefieren seguir en desobediencia, prefieren seguir alejados del reino de Dios. Y dicen: dame a Barrabás, no quiero a Jesús. Hello. No quiero a Jesús, dame a Barrabás. Y tristemente, hermano, así hay mucha gente que aún profesa ser cristiano y son homosexuales, lesbianas, prostitutas, drogadictos, alcohólicos, practican la santería. Hello. Y algún día aceptaron a Cristo como Simón el mago. Hello. Un día aceptaron a Cristo como Simón el mago. Pero su vida dice que no son salvos. Pero hay quienes dicen que si tú ya eres salvo, no importa lo que tú hagas, eres salvo. Dígame usted, ¿usted cree que porque un homosexual aceptó a Cristo, pero sigue practicando su homosexualidad, cree usted que se va a ir con Cristo simplemente porque aceptó a Cristo? Pudo haber sido sincero en aceptar a Cristo y pudo haber empezado a ir a los cultos y a la iglesia, pero de repente, hermano, le dio la sensación de, you comprende, y se fue a pecar y siguió yendo a la iglesia y se fue a pecar y siguió yendo a la iglesia y se fue a pecar y siguió yendo a la iglesia y se fue a pecar. ¿Será salvo todavía si Cristo viene? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la salvación se pierde, hermanos. Hello. Por muy bonito que tú lo quieras pintar, la salvación se pierde. No tomes en poco una salvación tan grande que Dios te ha dado. Por eso, hermano, ya no hay permiso para el desliz, para el resbalón, para un fin de semana de placer, de diversión. Ya no. Perdemos nuestra salvación. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús, hermanos? Después que recibieron a Barrabás, todo el mundo: vente, Barrabás. Aquí ninguno acepta a Barrabás, hermano. ¿Cuántos pueden decir: denme a Jesús? Danos a Jesús. Danos a Jesús. No queremos Barrabás. Aleluya. Y después, hermano, Jesús fue sentenciado a la muerte en la cruz, la cual la cargó
por la calle principal de Jerusalén. Le llaman la vía dolorosa, la religión tradicional, la vía dolorosa. Y Jesús, hermano, no iba, aleluya, modelando. Él iba desnudo, ensangrentado, hermano, su carne rota, rompida, reventada. Parte de sus cuerpos, de sus huesos se veían. Sus barbas fueron arrancadas, hermano, con la mano. No fue Gillette. Ni le untaron jaboncito o espuma para poderle arrancar. Jalada. Y así va nuestro Señor Jesucristo por la vía dolorosa, rumbo al Golgota, al monte de la calavera. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? Y mientras Jesús cargaba la cruz, está la cruz que traían, hermanos. Mientras Jesús cargaba la cruz, miró un grupo de mujeres llorando. Jesús, Jesús, te amamos, Jesús. Ay, Jesús, te vamos a llevar en el corazón. Y Jesús iba cargando la cruz y miró todas las mujeres llorando por él. Y Jesús se paró y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí. Porque él ya sabía, hermano, que ese sufrimiento, hermano, no era permanente, era temporero, era pasajero. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? Hoy dice Jesús: mujeres, no lloren por mí. Más bien, lloren por ustedes y por vuestros hijos. Porque si esto hacen del árbol verde, ¿qué no será de las ramitas? Hermano, aleluya, nuestro Señor Jesucristo, aleluya, les dijo que no lloraran por él. Porque Jesús, hermano, aleluya, estaba decidido. Jesús, hermano, en su humanidad hubo un momento que él sintió, ¿verdad? Darle libertad a sus emociones e incluso pedirle al Padre si le cambiaba el plan maestro, ¿verdad? De no sufrir. Pero después de eso él entendió que el Padre lo tenía que someter a ese trato por amor a la humanidad. Y él feliz, escúchame bien, hermano, porque no es fácil llevar la carga, no es fácil llevar la cruz. Escúchame bien, no es fácil llevar la cruz por la vía dolorosa. No es fácil, hermano, caminar muchas veces el evangelio de Cristo cuando estás herido, cuando estás golpeado, cuando estás, hermano, perseguido, cuando estás vituperiado, cuando estás murmurado, cuando estás odiado, cuando estás, hermano, como sea, hermano, y que no estás muy alto y estás bien bajo y tu ánimo está por el suelo y tu fe, hermano, está claudicando, hermano, y a veces ya no sientes fuerza. No es fácil caminar por la vía dolorosa, pero Jesús nos da un ejemplo verdadero, que en medio de todo su dolor él todavía consolaba a otros, él todavía ministraba a otros. Él todavía, hermano, mantenía la cara firme y la frente hacia adelante, y la fe viene en alto. Bendito sea el bendito nombre de Cristo Jesús. Por eso es importante, hermano, que como iglesia nos mantengamos, aleluya, con la fe puesta en alto. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y llegó al monte Golgota, donde lo crucificaron. Y allí exclamó y dijo: consumado es. ¿Qué dijo? ¿Qué quiere decir consumado es? Está hecho. He terminado. Ya se acabó. O sea, él acabó. Él terminó. Él hizo lo que tenía que hacer.
¿Y qué fue lo que tenía que hacer, hermano? Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? ¿Qué había acabado? Había acabado la batalla que se inició en Génesis entre el Padre Celestial y el mismo diablo. Bendito sea el nombre de Dios. Le dijo: porque la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Te aplastará la cabeza. Ese conflicto empezó en el Edén, cuando Dios Padre le dice a Satanás: la simiente de la mujer, hablando del Mesías, te aplastará la cabeza. En otras palabras, llegará el momento donde voy a acabar contigo. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? El diablo está derrotado. Él no va a estar derrotado. Él ya está derrotado. Él ya está vencido. Jesús no lo va a vencer. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Jesús lo venció. Él no lo va a vencer. Él ya está vencido. La victoria no se te va a dar. Ya se te fue dada. Bendito sea el bendito nombre de Cristo Jesús. Y eso fue lo que Jesús acabó. Acabó, hermano, con esa guerra. Había acabado la batalla entre la muerte y el infierno, la tumba. Hermano, había acabado el poder del pecado que nos tenía cautivos. Había sido destruido. Se había acabado. El poder de Satanás para controlar las vidas se ha acabado. En otras palabras, si tú quieres, hermano, tú puedes dejar el pecado. Y si tú quieres, el diablo ya no tiene por qué controlarte, porque Cristo acabó con el diablo en aquel lugar hace más de 2000 años atrás. Oh, la iglesia, por lo tanto, debe de caminar en victoria, debe de caminar libre, debe de caminar con la mente de Cristo Jesús en sus vidas. Dice amén en esta hora, iglesia de Cristo. Amén. Aleluya. Y ahora hay perdón de pecados. Ahora hay salvación. Ahora hay misericordia de parte de Jesús. Ahora hay un nuevo comienzo para todo aquel que quiere empezar de nuevo en Cristo Jesús. Yo no sé, tal vez tú te declares cristiano, pero dices: yo no he nacido de nuevo realmente. Yo sigo viviendo una vida perdida. Sigo viviendo una vida desordenada. Sigo viviendo una vida alejada de la ciudadanía del reino. Porque no es simplemente creer en Jesús, es, hermano, ser libre por el Hijo. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hay nuevos comienzos para tu vida. Hoy hay esperanza para tu mañana. Hoy hay paz en medio de la tormenta. Hoy hay gozo en medio de la tristeza. Hoy, hermano, aleluya, la simiente de la mujer le aplastó la cabeza al diablo. Bendito sea el Señor. Por eso es que, hermano, nosotros somos más que vencedores. Y aquel Cordero de Dios, inmolado, sufrido, rechazado, azotado, se convirtió en el gran león de la tribu de Judá. Aquel corderito dejó de ser un corderito y se convirtió en el gran león de la tribu de Judá. Y hoy, hermano, la Biblia dice: cuando el león ruge, ¿quién no temerá? ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? Cuando el león ruge, ¿quién no temerá? Bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros servimos, hermano, al león de la tribu de Judá. Somos cachorros del león de la tribu de Judá. Bendito sea el bendito nombre de Cristo Jesús. Dice amén en esta hora, hermanos. Aleluya. Acabado es, dijo el maestro. Consumado es. He acabado. He terminado. Y después de muerto,
fue llevado a la sepultura. Y la escritura dice que estuvo ahí 3 días y 3 noches. Y cuando los demonios miraron que Jesús expiró en aquella cruz y entregó su espíritu, el infierno hizo fiesta, hermanos. El infierno y los demonios, por eso es que los cielos se oscurecieron en aquel momento. Qué bonito se hizo aquí la dramatización, hermano, pero no era nada comparado a lo que en ese día sucedió. Y hermano, se oscureció, dando a entender que el mismo infierno se había soltado y el cielo se cubrió de demonios, porque nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra gobernadores, hermano, contra huestes espirituales que andan en las regiones celestes. Los demonios andaban en los aires sueltos, andaban haciendo fiesta, porque decían que habían destruido al Mesías, decían que habían acabado con Jesús, el Salvador del mundo, pero no sabían, hermano, que Jesús realmente había ido a las partes más bajas del infierno para arrebatarle al diablo las llaves de la vida, de la muerte y del mismo infierno. Dice amén en esta hora, hermanos. Y hermano, Jesús le arrebató las llaves de la muerte y del mismo infierno a Satanás. Y por eso es que Pablo dijo: ¿dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte no lo pudo detener, la sepultura no lo pudo detener. ¿Cuántos van a resucitar juntamente con Cristo Jesús un día, hermanos? Oh, porque Dios es grande y Dios es poderoso. Aleluya, para con los que le aman. Pablo dijo: porque yo sé a quien yo he creído y yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús, hermanos? Aleluya. Y los discípulos, por otro lado, los demonios haciendo fiesta y los discípulos, hermano, aleluya, con terror por lo que había pasado. Imagínate, hermano, tienes a tu Mesías que te dice que viene a reinar y que te da vida eterna, y ahora lo miras muerto. Lo miraste cómo lo azotaron, escúchame bien. Miraste cómo lo humillaron. Miraste todo lo que sufrió. 40 menos 1 azote, casi muerto, coronado con espinas, clavado con clavos y colgado en la cruz, traspasado con una lanza en su costado que rompió aún el corazón y los pulmones. Y los discípulos lo miraron cuando expiró. Y María, la madre de Jesús, corrió a los pies de la cruz a llorarle a su hijo que había fallecido. Los discípulos, estremecidos por el suceso, no sabían qué hacer, pero uno a uno empezó a huir. Empezaron a correr y a esconderse por temor a la persecución que se podía levantar en contra de los seguidores de Cristo. Y hermano, aquellos discípulos estaban aterrorizados, aleluya, por el imperio romano. Hoy que Jesús estaba muerto, bendito sea el nombre de Dios. Y los discípulos se escondieron. Aleluya. Los demonios hacían fiesta pensando que habían ganado, pero al tercer día vino la luz a aquella tumba, en aquel panteón, y la piedra que estaba pesada se empezó a remover por poder angelical. Y viene saliendo resucitado el Mesías. Él resucitó.
resucitó. ¿Y qué quiere decir? Que Él resucitó. Quiere decir que cada declaración que Cristo hizo con respecto a Él es verdadero. Quiere decir que cada declaración que Cristo hizo con respecto a su persona es verdad. Porque todo lo que Él dijo se cumplió. Todo lo llevó a cabo. Y eso significa ahora que hay vida eterna en Cristo Jesús. Porque Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea el bendito nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Y eso quiere decir que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Oh, Él no pudo salvarse a sí mismo, hermano. Él no pudo salvarse a sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque Él tenía que salvarte a ti. Salvarse a sí mismo significaba dejar de salvarnos a nosotros. Por lo tanto, Él se sostuvo en la cruz y Él aguantó todo. Él no quiso salvarse a sí mismo. Él no quiso y Él no lo iba a hacer por amor a ti y por amor a mí. Por eso es que Él no pudo. Porque hay cosas que tú no puedes por amor a Dios. Hay cosas que tú no haces por amor a tus seres queridos. Y Jesús, hermano, clavado en aquella cruz, Él pudo haber llamado 12 legiones de ángeles a rescatarlo. Pero sin embargo, Él se aferró a la cruz. Y Él no quiso salvarse a sí mismo por amor a ti y a mí. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? Y no solamente eso, hermano, sino que, aleluya, Jesús dijo: yo destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Hermano, Él estaba hablando de sí mismo. Lucas 24 versos 6 y 7 dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estabas en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Él ha resucitado. El ladrón en la cruz, hermano, merecía estar ahí. Pero, hermano, él ahí colgado en aquella cruz, volteó al maestro y le dijo: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y ese hombre murió, hermanos. Pero cuando abrió sus ojos otra vez, ya estaba en el paraíso. Ya estaba en el paraíso. Por eso, amados hermanos, esta tarde o esa tarde el cielo se oscureció y la tierra tembló. El velo se rasgó. Y el otro ladrón que estaba al otro lado de Jesús le gritaba: si eres Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero Jesús no se iba a salvar así solo. Él quería salvarte a ti y a mí. Por eso, aleluya, los críticos de la resurrección dicen que Jesús, hermano, han encontrado sus restos y que Él nunca, hermano, murió, ¿verdad? Para salvar al mundo, que Él era un buen hombre. Pero, aleluya, nadie puede refutar a los testigos, a los 2 testigos romanos, que fueron ellos quien presenciaron el momento de la resurrección. Y luego, hermano, María, Marta y las otras Marías y Juana y no sé cuántas otras, hermano, iban por ahí, hermano. Y salió Jesús y las topó. El Hijo ya resucitado, hermano, ya resucitado.
Y dice: vayan deprisa y denle aviso a sus hermanos de que yo ya resucité, que estoy vivo. Y hermano, aquellas mujeres salieron del panteón gritando: ha resucitado, ha resucitado, Él ha resucitado. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y empezaron, hermano, aleluya, y dice que se le apareció a Pedro, y luego a los 12, y luego a otros, y también dice que a 500 más, hermanos, se les apareció. Más de 500 personas fueron testigos de Jesús. Y con esto voy a terminar. Más de 500 personas fueron testigos de la resurrección de Cristo Jesús. Y lo más lindo de todo eso, que esas personas estaban dispuestas ahora a morir por Cristo Jesús. Antes estaban aterrorizados porque Jesús no había resucitado. Tenían miedo, tenían incertidumbre, no sabían qué iba a suceder, no sabían qué iba a pasar con el maestro, porque ahora ya estaba muerto. Sus sueños, sus aspiraciones, todas las promesas que les había hecho, habían quedado, hermano, aleluya, decepcionados, porque ahora su maestro estaba muerto y se les había olvidado. Dice Lucas 24:6: acordaos de que os habló cuando aún estaba en Galilea, porque se les había olvidado las palabras del maestro. Hay gente, hermano, que escuchan un sermón, hermano, y salen de aquí y se les ha olvidado lo que el Señor les habló. Y el ángel vino y les dijo: acuérdense lo que Él os habló estando aún en Galilea, que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de pecadores, pero que iba a resucitar al tercer día. Y hermano, aleluya, estos 500 testigos fueron testigos de su resurrección. El soldado romano, que era un experto, hermano, el que iba quebrándole las patas a los que estaban en la cruz, no le iba a quebrar las patas nomás por quebrarse. Esos soldados sabían cuando una persona ya estaba muerta. Tenían experiencia, eran gente estudiada en esa rama. Y cuando se acercó, hermano, con los ladrones, les quebró las patas para que se murieran más rápido. Y cuando llegó con Jesús, ya lo miró muerto y no le quebró las piernas, porque él sabía que él ya estaba muerto. Y hermano, aleluya, ya sabían que Jesús estaba muerto. Pero esos discípulos, que estaban todos aterrorizados, cuando lo vieron resucitado, cobraron una fuerza impresionante. Por eso es que la resurrección le dice a la iglesia en esta hora, la enseñanza de la resurrección te dice que la iglesia no debe estar atemorizada. La iglesia no debe estar claudicando. La iglesia no debe estar toda enfermiza. Escúchame bien, iglesia. La iglesia no debe estar llena de temores y de frialdad y de debilidad. La iglesia es fuerte y es poderosa en Cristo Jesús, porque nuestro Señor ha resucitado. Él vive y reina para siempre. Bendito sea el bendito nombre de Cristo Jesús. Por lo tanto, hermano, en esta hora tú tienes que salir fortalecido. Tienes que salir revestido del poder de Dios. No tienes que tener temor a los demonios ni a las potestades. Tienes que saber que Dios está de tu lado, que Dios está contigo, que Dios te respalda, que Dios te quiere usar, que Dios quiere depositar en ti más de su gloria, más de su poder.
Porque esos discípulos atemorizados, cuando lo vieron resucitado, hermanos, se fortalecieron. Les dijo Jesús: no temas, soy yo. Y les sopló y dijo: reciban mi espíritu. El único incrédulo era Tomás, y yo no lo veo. Y no meto mi dedo en su mano y en su costado. No voy a creer. Y Jesús también a él: mira, Tomás, para que creas y ya no seas incrédulo. Porque Dios no quiere incrédulos, hermanos. Dios no quiere. Jesús se va a revelar a tu vida porque Dios quiere que creas. Y Jesús se va a revelar, se va a mostrar, se te va a presentar de una y de otra manera, porque Él quiere una iglesia fuerte, una iglesia viva, una iglesia encendida, una iglesia con avivamiento, una iglesia llena de fe, llena de poder, llena de autoridad. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús.